Hola melonazos, ¿qué tal vais? Bueno, espero que bien. Seguimos con la clase de historia, ¿vale? El otro día, en el último vídeo que os mandé, os estuve hablando de la sociedad de Mesopotamia, dónde estaba Mesopotamia, cuándo surge esta civilización, estuvimos hablando de la escritura, que por cierto me estáis mandando vuestros nombres en escritura cuneiforme y en jeroglífica y la verdad que están quedando muy chulos. Me está gustando mucho. Así que nada, felicidades por el trabajo, que está muy bien. Y hoy nos queda, para terminar la civilización de Mesopotamia, nos queda hablar de la religión, como veis en esta diapositiva, y vamos a hablar también de su aspecto cultural o más artístico, que sería el arte que desarrollaron, ¿vale? Porque hicieron cosas maravillosas tanto en arquitectura como en escultura, ¿vale? Bien, mirar, en la religión la parte más característica, la característica principal de la religión de Mesopotamia es que tienen un panteón de dioses, tienen un montón de dioses y por tanto eso hace que digamos que es una religión politeísta. Acordaros que monoteísta significa que en esa religión hay un dios y politeísta significa que hay varios, ¿vale? Así que en Mesopotamia, politeístas. Eh, Dioses en los que creían, pues por ejemplo, teníamos a Anu, que era el dios del cielo, o Istar, que es la diosa de la guerra, del amor y de la fecundidad, y otro que nos menciona nuestro libro es Enlil, que es dios de los vientos. Hay muchísimos, ¿vale? El panteón de dioses mesopotámicos es, es muy amplio, ¿vale? Entonces, pues nada, no hace falta que nos aprendamos todos ni por asomo, ¿vale? Simplemente con que sepamos mencionar alguno estaría bien. Fijaros, Istar hemos dicho que era la diosa de la guerra, del amor y de la fecundidad, y la tenéis aquí. Y si os fijáis bien en sus volúmenes, en sus voluminosas caderas, en lo marcado que está esta zona del vientre y del pubis, y también del pecho, nos recuerda un poco a aquella Venus de Willendorf que vimos en el Paleolítico, en la prehistoria, ¿vale? Acordaros que las esculturas en la prehistoria tenían como cierto origen, cierto halo, no fantástico, sino más bien mágico, ¿vale? Tenían cierto halo mágico y se representaban así a las figuras femeninas. Recuerda bastante, ¿vale? Porque al final no estamos tan lejos de lo que ha ocurrido en la prehistoria, si hablamos de Mesopotamia. Los dioses, todos estos dioses que tenemos en Mesopotamia, se manifiestan a través de los fenómenos de la naturaleza, pueden aparecer, pues eso, en forma de lluvia, de viento, etcétera, y también se pueden representar a través de los sueños o de la adivinación. ¿Cómo se los representa? Se los representa con forma humana, aparecen representados como personas. Aquí veis a Enlil, por ejemplo, el dios de los vientos, o a Istar, ¿vale? Y este es Maktub, no aparece aquí escrito, ¿vale? Pero es el dios de la creación, ¿vale? Y bueno, pues se les representa como personas y de hecho tienen pasiones humanas, es decir, sienten celos, sienten envidias, sienten amor, tienen emociones características de los humanos, ¿vale? ¿Qué los hace especiales? Pues que son inmortales, nunca mueren, ¿vale? Y bueno, los mesopotámicos, en cuanto a la religión, no creían en la vida más allá de la muerte, ¿vale? Eso es una cosa muy importante de su cultura. Si pasamos al arte mesopotámico, lo vamos a dividir en dos partes, en la arquitectura y luego en escultura y artesanía en general, ¿vale? Entonces, la parte de la arquitectura, este capítulo del arte es muy importante porque fueron grandes constructores, desarrollaron una arquitectura muy rica y que presenta una serie de características claras. La primera característica es, hay que saber qué construyen, qué edificios y con qué materiales, ¿vale? Los materiales que utilizan son el ladrillo. El ladrillo, no quiero que penséis que es un ladrillo como el que tenemos hoy en día, ¿vale? En las fachadas de los edificios, el típico ladrillo este rojo que vemos en muchos sitios. Era parecido, pero obviamente no está elaborado en un bloque, ¿vale? No está tan exacto, ¿vale? No es tan geométrico como los ladrillos que conocemos ahora. Eh,
El ladrillo se hace con una pasta de adobe, como una especie de barro, y se deja secar al sol. Y gracias a eso, pues se obtiene el ladrillo como tal. El adobe es eso, es una mezcla de barro y paja, por lo general, ¿vale? Y pues son los dos edificios que utilizan para construir sus edificios. De hecho, el ladrillo es una evolución del adobe, porque las casas en un primer momento eran de adobe, y lo que ocurrió es que al quemarse, gracias o debido a un incendio de una casa de adobe, se descubrió que el ladrillo, o sea, que el adobe al cocerse, al quemarse, se solidificaba mucho más, tenía mucha más resistencia y es así un poco como surge el ladrillo. A partir de entonces es cuando hacen esos bloques pequeñitos de adobe y los cuecen en hornos y así se genera el ladrillo, ¿vale? Pero bueno, eso os lo cuento yo como curiosidad para que lo sepáis. Lo importante es que los materiales de la arquitectura mesopotámica son ladrillo y adobe. ¿Qué utilizan? Utilizan el arco y la bóveda. El arco y la bóveda, luego os voy a enseñar fotos para que veáis lo que es, pero yo creo que más o menos todo el mundo sabe lo que es un arco y una bóveda. Los inventaron ellos, ¿vale? Los edificios se levantan sobre plataformas o terrazas. También vamos a ver ejemplos para que lo veáis bien, ¿vale? Ahora a través de fotos. Y todo esto se hace para protegerlos de las inundaciones. Es la manera que tienen de salvarse de esas inundaciones, de cuando llueve torrencialmente y bueno, pues todo queda inundado. Y luego los muros de estos edificios eran muy gruesos y se revestían los ladrillos en esa técnica que os digo, de que los van cociendo, el adobe lo cuecen, muchas veces lo que hacen es esmaltarlo. ¿Qué significa esmaltar el ladrillo? Pues significa que cuando el adobe está fresco, cuando esa especie de arcilla, ese barro está fresco todavía, antes de ponerlo al horno, antes de quemarlo o de cocerlo, lo que se hace es pintarlo con una especie de, bueno, pues se le da color, con los pigmentos que se tengan, se le da color. Y una vez que se cuecen, ese color queda absorbido por el ladrillo y queda con unos colores muy chulos, ¿vale? Por tanto, también utilizan muros con ladrillos que presentan colores. Fijaros, aquí tenéis muchas de las características que hemos visto, ¿vale? Tenemos el material sería ladrillo y el ladrillo muchas veces está esmaltado en color azul. Aquí veis esos colores, ¿vale? Se utilizan los edificios, se elevan sobre terrazas. ¿Qué quiere decir? Pues eso, que aquí hay un espacio, hay una plataforma muy elevada y a partir de ahí pues se desarrolla ya el edificio en diferentes pisos o terrazas, como veis, ¿vale? De tal manera que si el agua sube, pues no se inunde el edificio entero, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una reconstrucción de los jardines de Babilonia. No sé si sabéis que una de las 7 maravillas del mundo antiguo eran estos jardines de Babilonia que pertenecían a Mesopotamia. Que, bueno, hay ahí un poco de misterio entre si existieron realmente o no. Lo más probable es que sí existieran, pero se perdieran, ¿vale? Porque estamos hablando de un material, que el ladrillo al final es un material bastante poco rígido, por decirlo así, muy endeble, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis otra vez, esta es la famosa puerta de Istar, se llama, y era una puerta monumental que daba paso a la ciudad de Istar en color azul, ¿vale? El ladrillo esmaltado o pintado. Otra vez la construcción en terrazas o plataformas, ¿vale? Aquí tenéis diferentes templos. ¿Y qué ocurre? Pues que en las ciudades donde residía el rey y la nobleza es donde se construyen los edificios más importantes. Los edificios más importantes de la arquitectura mesopotámica son tres. Son el templo, que es donde vive el rey, donde vive el rey no, el templo es donde el rey hace su gobierno, ¿vale? Donde va a trabajar, por decirlo así, ¿vale? Donde el rey asiste a trabajar. Allí también se dan cita a los tribunales de justicia y se imparte clase. Allí están las escuelas también. El templo, como veis, tiene diferentes funciones. Tenemos otro famosísimo de Mesopotamia, este es muy característico de Mesopotamia, que es el zigurat. Y esto básicamente es como el precursor de la pirámide. Es como una especie de torres escalonadas que tienen diferentes funciones. Pueden ser un observatorio. Se habla de que pudieron servir como observatorio astronómico o pudieron ser también un lugar de culto y centro de adivinación.
En cualquier caso, el zigurat tiene le rodea como bastante misterio a este tipo de edificio y sí que es verdad que tiene unas funciones un poco más místicas, pero acordaros que, bueno, podía ser como un centro de adivinación, parecido al oráculo de Delfos en Grecia, o lugares de culto donde se desarrolla la religión, ¿vale? El palacio ahora sí es donde sí vive el rey, ¿vale? Que antes os he dicho que era el templo y no es así. El palacio es donde sí vive el rey, vive toda la gente que le rodea, vive su séquito, vive su mujer, etcétera. La entrada a palacio suele contar siempre con una puerta formada por unos ricos que están sumamente decorados, están muy decorados, una decoración muy rica, ¿vale? Como por ejemplo la puerta que hemos visto antes, la puerta de Istar, que daba lugar al palacio de Babilonia, de la ciudad de Babilonia. Fijaros, os enseño, hablando de la puerta de Istar, otra vez una foto muy parecida a la que había antes. Esta sería la puerta monumental que da lugar a ese palacio y a la ciudad de Babilonia. Y pues aquí lo tenéis igual, ¿vale? Tendríamos la puerta de Istar, que como veis es doble, ¿vale? Y luego a partir de ahí tenemos un palacio que tiene 5 patios, casas de ladrillo de barro donde podía vivir pues sirvientes del rey, etcétera. Jardines colgantes con terrazas de plantas. Los jardines colgantes es lo que os dije antes de las 7 maravillas del mundo, ¿vale? Bueno, pues y dentro de la ciudad también encontramos, y dentro del palacio, dentro de todo este complejo urbanístico, encontramos el templo de Marduk, que es el que os dije que era el dios de la creación. Es un zigurat, ¿vale? Como veis aquí, esto sería el zigurat. No obstante, os voy a poner ahora otra foto de lo que sería el zigurat. Este es el zigurat de Ur, ¿vale? Las ruinas y, bueno, la reconstrucción que se hizo. Y esto es un esquema, un dibujo que ayuda a entender cómo eran esos zigurats. Eran como, veis que tiene como una especie de forma piramidal, pero no llega a ser pirámide como tal, ¿vale? Son terrazas, la primera tiene una base mucho más amplia, la segunda un poquito más pequeña, pero más amplia aún que la tercera un poquito más amplia que la última, ¿vale? Veis que son terrazas que van escalonadas y el acceso se hacía mediante rampas que son, pues eso, muy elevadas, con una pendiente muy acusada. Acordaros que la función del zigurat tenía pues era eso, una función de santuario, una función para el culto, para la adivinación, para la astronomía, ¿vale? Y bueno, esto es otro ejemplo de lo que sería una ciudad mesopotámica, por ejemplo Babilonia, ¿vale? La ciudad está amurallada, acordaros que fuera de la muralla estaban los campos de cultivo, a través de una rampa se accedía a la ciudad como tal, ahí nos encontramos con la puerta de Istar, la gran puerta monumental, y a través de ahí pues accedes a la ciudad como tal, al palacio y al zigurat, ¿vale? Hay una ciudad, Ben, se llama Ben Ciutadel, B-E-N, y está, si no me equivoco, espero no meter la pata porque ahora mismo no lo sé, lo estoy haciendo así un poco sin haberlo consultado antes, pero bueno, creo que está en Irán, en la ciudad, o sea, en el país actual de Irán, y bueno, es una ciudad de origen así persa, mesopotámico, que reconstruyeron y tiene este aspecto, ¿vale? Os he puesto estas fotos porque bueno, pues a pesar de que son actuales, parece que nos hablan muy bien de esa época mesopotámica. Y dejando atrás la arquitectura, tendríamos la escultura y la artesanía. Fueron muy buenos en la escultura también. Además tienen unas esculturas muy características con esos ojos súper saltones que tienen, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Dice, los mesopotámicos realizaron estatuas de diferentes tamaños y relieves. Las estatuas suelen ser masculinas y representan a reyes, dioses o altos funcionarios. Dijimos, acordaros que los altos funcionarios era aquella gente que se encargaba de servir al rey directamente, que escribían las leyes, que sabían leer y escribir, por tanto eran muy importantes, servían de mucha ayuda para el rey, etcétera, ¿vale? Estas estatuas, estas figuras,
Pueden estar de pie, como que parece que están avanzando con un pie adelantado, o pueden aparecer sentados. Pero en ambos casos suelen aparecer de frente, o sea, son esculturas que su característica es la frontalidad, eso quiere decir que aparecen de frente, falta de movimiento, no, parece que están ahí puestos sin ningún tipo de, bueno, pues de movimiento, no están ahí puestos porque parece que les ha puesto el ayuntamiento, y tienen rostros con unos ojos muy expresivos y muy grandes, ¿vale? Yo creo que aquí en esta escultura lo podéis ver perfectamente. Son estatuas que están ahí súper quietas, de frente, muy estáticas, ¿vale? No parece que haya movimiento o sea, en la escultura, y los ojos característicos muy grandes. Los relieves son, luego hay otro tipo de escultura, que es el relieve. El relieve sabéis que es una escultura que está pegada a la pared, no sale, no la puedes rodear. La diferencia entre una estatua o escultura y un relieve como tal es que tú la estatua o la escultura la puedes rodear, ¿vale? Imaginaros una estatua en un museo, tú te pones frente a la estatua y puedes dar la vuelta. ¿Vale? Puedes dar la vuelta y ver todos los puntos de vista de la escultura. En cambio, un relieve está pegado al marco, se suele llamar, ¿vale? Pegado a la pared o al lugar donde esté hecho y por tanto no se puede rodear. Esa es la clave, la diferencia que hay, ¿vale? Entre estatua, escultura o relieve. Los relieves suelen estar hechos de piedra y en ellos aparecen escenas que narran acontecimientos importantes de la vida política o religiosa de Mesopotamia. Y son muy importantes tanto las esculturas como los relieves porque son lo que nos ha dejado, lo que nos ha llegado hasta nuestros días y lo que nos permite saber cómo funcionaba esta civilización, ¿vale? Es lo que nos da la pista. Son las fuentes directas que nos hablan de cómo era la vida en Mesopotamia. Fijaros, aquí tenéis más esculturas. Acordaros que las esculturas, si estuviéramos en clase ahora yo os preguntaría, venga, ¿qué características veis aquí? Bueno, pues lo podéis pensar, ¿vale? Las características que veis, si os fijáis bien, de las que acabamos de mencionar, sin leerlas, serían estatuas, la mayoría de ellas masculinas, frontales, veis que todas están de frente, con falta de movimiento, es decir, sin movimiento, y con rostros muy expresivos, pero lo que más destaca son unos grandes ojos, ¿vale? Podréis añadir más cosas, como que por ejemplo están realizadas en piedra, como que por ejemplo no son relieves, sino que son esculturas porque se las puede rodear, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en cuanto a la artesanía, tenemos también, bueno, pues por ejemplo tenemos una pieza clave fundamental que es súper importante, que yo cuando hice la carrera me acuerdo que nos la preguntaron en el examen, que era el estandarte de Ur, ¿vale? El estandarte de Ur es esta cosa de aquí, ¿vale? El estandarte de Ur es una pieza que está fabricada en piedra, pero tiene incrustación, tiene como un esmalte azul, ¿lo veis? ¿Vale? Está como pintado de azul. Tiene incrustaciones de oro también, ¿vale? Y si os fijáis, es un estandarte, se le llama estandarte porque se creía que podía estar podría formar parte de un mástil, o sea, de estar en un mástil y formar como una especie de bandera, pero esto pesa muchísimo, ¿vale? No os imaginéis ni que es tela ni que es algo fino, para nada, ¿vale? Si os fijáis, tiene forma como de trapecio, ¿vale? Tiene una forma trapezoidal y dividido en tres bandas, bueno, tiene derecho o sea, se llama anverso, creo, la parte de atrás, ¿vale? Tiene derecho y revés, ¿vale? Para que me entendáis bien. La parte frontal es esta de aquí, la que veis aquí, ¿vale? Y correspondería a esta parte, a la de aquí abajo, ¿vale? Y si os fijáis, la figura del rey mesopotámico está destacada, es mucho más alta y más grande que los demás. Es esta de aquí. Veis que estos son un poquito más bajos que el rey.
que ocupa un lugar como más especial. Fijaros, curiosidades, no hace falta que lo sepamos como tal, pero sí que atendamos porque para eso estamos, ¿vale? Curiosidades, el estandarte de Ur, la parte de frente, representa, o se le suele llamar, los historiadores del arte lo llamamos la parte de la paz. En cambio, la parte de atrás es la parte de la guerra. Si os fijáis, en la parte de detrás aparecen un montón de soldados y un montón de carros de combate. Incluso en la parte de atrás, si os fijáis y seguís mi ratón, podéis ver cómo aparecen soldados que están ya derrotados, que han caído en la guerra. Aquí, por ejemplo, aquí a punto de caerse, por ahí, ¿vale? En cambio, en la parte de delante las escenas no son bélicas, son escenas cotidianas que nos hablan de cómo era la vida en Mesopotamia. La recolecta de la agricultura, animales que están sirviendo a los humanos, o sea, la ganadería, personajes que están tocando instrumentos, ¿vale? Bueno, pues como veis hay mucha diferencia entre la parte de la paz, que se llama a la parte frontal, y la parte de detrás, ¿vale? Y bueno, seguimos comentando un poco. Esto sería la estela de Hammurabi o el código Hammurabi. El código Hammurabi es un pedazo de mamotreto, por decirlo así. A ver, es un pedazo de piedra, no, es basalto, creo. Sí, el alabastro es blanco. Es basalto, es una piedra, y en ella está tallada un relieve en el que se presenta al rey que está entronizado, está sentado en su trono, con su cetro además, y le está dictando una serie de leyes a un escriba. Y todas las leyes están escritas aquí en escritura cuneiforme, ¿vale? Todo esto, todo lo que va desde aquí hasta aquí, está escrito en escritura cuneiforme y son un montón de leyes. Aquí en la siguiente diapositiva os he puesto, estos son curiosidades, ¿vale? Insisto. La estela de Hammurabi o el código Hammurabi dice representa al rey de la ciudad de Babilonia que fue famoso por sus leyes. A lo que os decía, el rey está aquí, ¿vale? Dice en la estela aparecen escritas muchas de estas leyes y la pieza en total mide más de 2 metros de alto y sus leyes, todas las leyes que están aquí escritas, tienen que ser obedecidas por todos y cada uno de los habitantes de Babilonia, ya fueran hombres o mujeres, ricos o pobres, lo que fueran, ¿vale? Tienen que ser obedecidas. Y además todas esas leyes se basan en la ley del talión. La ley del talión básicamente es la ley que dice aquello de ojo por ojo, diente por diente, ¿vale? O sea, Hammurabi no se andaba con chiquitas. Si robas, perfectamente te pueden cortar la mano, ¿vale? Si cometes bueno, pues eso, ojo por ojo, diente por diente, ¿vale? Y otro ejemplo de relieve, ya que estamos con la escultura, sería la estela de Naram-Sin. Naram-Sin es un rey, ¿vale? Y un rey que fue famoso por sus conquistas, era un rey del pueblo acadio, ¿vale? Fue famoso por sus conquistas y en esta estela, que también es una piedra, ¿vale? Que está tallada en relieve, se representa al rey que está aquí, que es el que ocupa la parte más alta, está armado y además lleva la típica tiara con cuernos que le da como un símbolo religioso, ¿vale? Los cuernos hoy en día significan otra cosa en la cabeza, ¿vale? Pero bueno, en este momento tenían que ver con la religión, ¿vale? Así que aquí podéis ver a Naram-Sin triunfante, como llegando a la cima, ¿no? A la cima de la conquista. Así que nada, chicos y chicas, con esto termino la clase de hoy y terminamos también Mesopotamia. El próximo día os hablaré ya de Egipto, ¿vale? Así que nada, un saludo a todos y espero que sigáis bien, ¿vale? Venga, hasta luego.